Federico Sturzenegger, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Yo estoy viendo que las cosas, está mal decir esto, ¿no? En algunos aspectos mejoran, ¿no? Y en algunos aspectos siguen muy complicados, ¿no? Por ejemplo, Y estamos en una recesión estrictamente causada por factores internos, la primera desde el año 89, la primera desde la hiperinflación. Después todas las crisis o recesiones que tuvo Argentina siempre tuvieron alguna vinculación con algún hecho internacional, pero esto es estrictamente la recesión que está viviendo Argentina en este momento. Argentina está en recesión, lamentablemente en este momento, es estrictamente por causas de política económica internas y domésticas. En recesión y con inflación. En recesión con inflación, ¿no? y decíamos al principio, pareciera que estamos en nuestro como un desfiladero, que si nos corremos un poquito para acá, tenemos inflación, un poquito para allá, tenemos recesión. Es una distancia muy chiquita que hay entre las dos alternativas, Sí, ¿no? y la verdad que hoy se están combinando las dos cosas, ¿no? Esa tan temida estanflación, ¿no? Y yo creo que se va dando yo diría, dos factores fundamentales. Uno es que el kirchnerismo sistemáticamente ha destruido actividades económicas enteras. Entonces uno puede destruir una, puede destruir dos, pero si sistemáticamente destruís el mercado de la leche, destruís la carne, destruís el trigo, destruís las telecomunicaciones, destruís el biodiesel, destruís la industria automotriz. O sea, se van sumando actividades donde los productores de esas actividades no tienen las condiciones, no tienen los insumos, no tienen las reglas de juego. Bueno, perdón, me olvidé, el más importante de todos, la energía. La energía en todas sus cadenas, en todos sus productos, también destruido. Entonces, todas esas cosas, porque una economía puede dejar de producir, quizás porque le falte demanda, le falte no poder de fuego a los consumidores para comprar, pero por ahí deja de producir porque no se puede producir. Entonces Argentina, en parte, la recesión que está viviendo es que hay muchos sectores que hoy no tienen las condiciones para producir, no tienen los insumos, no les autorizan la importación de los insumos, está totalmente cortada la importación de insumos. No tienen la credibilidad como para hacer inversiones y poder de alguna manera ir incrementando la producción. Ahora vio Federico, que el artículo de hoy en La Nación, González Fraga dice que hay que optar por la inversión. Bueno, es exactamente este punto. Es exactamente este punto. Y además la revisión de los datos del PBI que sacó el INDEC la semana pasada. Pero perdón. Optar por la inversión es, digamos, por la inversión es difícil optar. A la inversión hay que seducirla, hay que atraerla, hay que mimarla, hay que seducirla. Porque no es que usted tiene, bueno, voy a optar por la inversión y mañana opté por la inversión y viene. Este es el punto que temo cuando dicen hay que optar por la inversión, pero paralelamente se niegan a hablar como si fuera terriblemente incorrecto hablar de bajar el gasto público. Mira, ¿no? el artículo de González Fraga hacía referencia a los nuevos datos del INDEC porque hay una baja muy importante en la inversión de los últimos años. Pensábamos que la inversión era más de 20 puntos del PBI, ahora resulta que la inversión está más o menos en el 15, 16, que no alcanza para generar un crecimiento sostenido. Pero como están diciendo ustedes, a la inversión hay que generarle las condiciones, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, bueno, otro sector, mencionamos otro sector más, la minería. No sé si se acuerdan, el año pasado, Vale, una empresa brasileña, para invertir en el yacimiento de potasio más importante del mundo, que decide irse con plata hundida, con trabajadores, con empresas trabajando ya para el emprendimiento. Energía, claramente, yo digo, la decisión de la nacionalización de YPF fue como un quiebre en el sector energético, ¿no? Además de que ya venía enrevesado con regulaciones, pero claramente no generó ninguna credibilidad remanente como para que haya una recuperación de las inversiones en ese sector. Entonces ahora, no están dadas las condiciones. ¿No será porque a mí me da la sensación de que ellos prefieren controlar? Sí. Porque si usted promueve la inversión, parte no la va a controlar. Claro. Si viene un flujo de inversiones, viene. Es que no, porque si usted promueve la inversión,
tiene que darle, una de las primeras condiciones es darle un juego libre competitivo, y eso es lo que no está habilitando el modelo. No, y la construcción del poder es el control. Mira, justamente esta semana vamos a tener en el Congreso la discusión de un programa de regularización laboral, que tiene dos partes. Esto se va a estar votando en el Congreso el miércoles. Tiene una parte que es una baja de los aportes patronales, o sea, de los impuestos al trabajo, que a mí me parece que eso está muy bien, porque ustedes estuvieron hablando con Sergio Massa la reducción del impuesto a las ganancias, pero el impuesto a las ganancias afecta al 20% más rico de los argentinos, mientras que los aportes al trabajo, o sea, los impuestos al salario, que paga una parte el propio empleado y una parte el empleador, afectan a todos. O sea, el que gana 3.000, 4.000, y tenemos que trabajar mucho para bajar eso. Pero lo que este proyecto que trae el kirchnerismo hace, eso es muy chiquitito. Es casi, les diría, insignificante. Pero después hay un gran capítulo que es un mayor nivel de control sobre las empresas, ¿no? Entonces, yo en mi discurso lo anticipo, voy a decir que esto es como cuando se le entrega una manzana, ¿no? Cuando la viejita la va a ver a Blancanieves y le dice, tomá esta manzana, y era una manzana envenenada, ¿no? Entonces, todo lo que hace el kirchnerismo apunta a generar ese mayor control. Cuando el gobierno te pone que para importar tenés que pedir una autorización, que se llaman de hike, se han hablado, muchas veces esa autorización se va a dar, pero se crea esa instancia en la cual el empresario está sometido a la voluntad del funcionario. De poder. Federico, ¿qué te parece lo que ha estado pasando en el ámbito empresarial? Creo que en una de nuestras últimas charlas, que iba a estar uno de los representantes dirigentes empresariales, dijiste, bueno, es hora que los empresarios... ¿Han reaccionado Unión Industrial, el grupo este de Convergencia? Sí, yo creo que hay una reacción, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir lo que comentaba la otra vez. Me parece que hay que tener una cosa muy decidida. Se hablaba en el bloque anterior, la verdad que Massa le puso mucho énfasis el tema de la corrupción. Yo insisto que eso es una construcción de a dos, ¿no? Y comentábamos la última vez que estuve acá, que cuando una empresa, a mí me ha pasado en el Banco Ciudad de tener licitaciones donde se me presentaba un solo tipo. ¿Y cómo puede ser? ¿No? Y entonces aparentemente había alguien, yo sin saberlo, que operaba para decir que no se presenta en esa licitación. Y no tuve mucha gente que me ayudara, hasta que por ahí encontraba a alguien que me contaba lo que estaba pasando, y entonces juntos fuimos a romper eso, y lo pudimos romper. ¿Un oferente cartelizado? Se había armado una estructura, que a veces el funcionario ni siquiera sabe que está, porque es una cosa que viene funcionando hace muchísimos años. Entonces después yo encontré una persona que me ayudó a quebrar eso, pero lo más gracioso es que después hablaba con gente de la industria y me decían, qué suerte que desarmaste eso. Y yo le decía, pero entonces vos sabías. Exacto. Vos sabías, entonces ¿por qué no viniste a ayudar? ¿Por qué no los denunciaste? ¿No? Entonces, bueno, yo voy a exigir permanentemente que los empresarios, si realmente vamos a atacar el problema de la corrupción, tienen que ayudar los empresarios a que los funcionarios honestos, que los hay y muchos, puedan trabajar y además defenderse entre los propios empresarios, ¿no? Que una empresa, por ejemplo, en la obra pública, donde la corrupción es moneda corriente, que salga, tenga la valentía de decir que va a pelear contra eso, que después el resto de las empresas la apoyen, ¿no? Para que no quede excluida por el sistema. Insisto con el gasto público. Sí. Recién se lo planteábamos a Massa. Kicillof, cuando se habla de gasto público, dicen, son los que quieren quitarle la asignación universal por hijo. 3% de gastos corrientes, la asignación universal. Que además nadie la cuestiona. Nadie, pero es la chicana para asustar a la gente. Paralelamente se conoce que Aerolíneas necesitó 20.000 millones de pesos. ¿Cómo se hace para salir de 10 años de populismo subsidiador como cultura? ¿Cómo se hace? Mira, yo creo que va a ser una tarea progresiva. Creo que los márgenes para aumentar la eficiencia del Estado son enormes. Creo que te contestó bien Massa, porque dijo el tamaño del Estado es el tamaño justo. Parece una respuesta retórica o vacía de contenido, pero no lo es. Porque en Dinamarca, por ejemplo, el Estado es grande y la gente felizmente paga sus impuestos para financiar ese Estado grande, porque ese Estado le devuelve.
le devuelve una educación de calidad, le devuelve una salud de calidad. Entonces, eso, si, a ver, al PRO le dicen vamos a tener el Estado de Dinamarca, decimos firmamos ya. Exacto. Y creo que cualquiera, creo que ustedes también, ¿no? Así es. Ahora, vos vas a un Estado disfuncional, vas, por ejemplo, los países africanos tienen en general estados muy chiquitos, porque son tan disfuncionales, que la gente no quiere sostener estados que no le rinden nada. Entonces Argentina está, me parece, en una situación, yo digo, la inflación es la medida perfecta de que el Estado no está funcionando bien y no está dando lo que quiere. ¿Por qué? Porque este gobierno aumentó mucho los impuestos, ¿okay? Aumentó mucho el gasto público. Y la gente dijo, pero yo no recibo nada. Entonces el gobierno quiso seguir aumentando el gasto público porque es su construcción. Las aerolíneas no es para que la gente vuele mejor, es para darle puesto a 3.000 chicos de la cámpora, por eso estamos pagando todo ese dinero. Entonces la gente dijo no. Entonces cuando el gobierno no puede convencer a su población de pagar más impuestos, como sí puede en Dinamarca o en Suecia, porque la gente dice no hay problema si yo estoy recibiendo, es cuando tiene que apelar a la emisión monetaria, que es un impuesto por el cual no se pide permiso. La inflación es un impuesto y el gobierno apela a un impuesto por el cual no pide permiso cuando no le da la cara para decirle a la gente necesito pedirte más impuestos para financiar esto, porque la gente dice ¿esto? ¿Qué es esto? Si yo no recibo nada, ¿no? Entonces yo creo que cuando ves que hay inflación te das cuenta que el Estado está disfuncional, que el Estado está demasiado grande para lo que la sociedad está dispuesta a pagar. Se me ocurre que el problema va a ser que van a heredar un Estado fofo, un Estado soso, un vampiro anémico, dijo Orlando Ferrer, es una buena definición, ¿no? Un vampiro anémico que chupa, rentabilidad privada de los trabajadores, de los empresarios. Bueno, te contesto porque la pregunta está perfecta. Es cómo vos eficientizás el Estado, cómo es esa transición. Y yo te diría que no hay una respuesta única. Hay áreas donde eso se hace muy rápido. Sí. Por ejemplo, si vos tenés en la obra pública un sobreprecio del 20-25% de corrupción, bueno, uno trae una gestión ética y eso, digamos, se ahorra fácilmente. Yo siempre cuento mi experiencia en el Banco Ciudad. Menos 200 millones, 5 años después ganábamos 1.300, 200 millones de pérdida a 1.300. Hay un montón de margen para rápidamente dar vuelta a las cosas. Ahora hay otros sectores donde uno necesita un trabajo, te diría, más artesanal, que hay que hacerlo muy, muy tranquilo, hay que hacerlo muy despacio. Y te voy a dar un ejemplo concreto que es el de la educación. De la educación, que es un tema que hemos hablado varias veces, pero esto no creo que no lo hablamos nunca. Cuando yo en los años 70, 80, el sistema educativo pagaba aproximadamente 2 sueldos por cada maestro que estaba delante de un alumno en la clase. Siempre tenés sueldo, puede tener suplentes, los bibliotecarios, los administrativos, dos sueldos y medio, 2 sueldos por cada docente enfrente de una clase. Hoy ese número es 5. O sea, se pagan 5 sueldos por cada docente. Entonces, toda esa plata que los argentinos de sus impuestos ponen para sostener el sistema de educación pública, y que está fenómeno, no fue a financiar un sistema de educación pública que sea el doble de mejor que teníamos hace 20 años, 30 años, sino que fue a financiar el clientelismo político. Entonces, eso hay que revertirlo, hay que hacer que ese dinero que los argentinos gastan en educación pública vaya a generar una educación pública de calidad. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cuando nosotros llegábamos, se pagaban 5 sueldos por cada docente que estaba, y hoy se pagan 4. Y como se pagan 4, a los docentes le hemos podido subir los sueldos mucho más que en el resto de las provincias, porque la idea es que vos le pagues bien al que está enseñando, no al que no está enseñando. Ahora, ¿eso cómo se hizo? Y se hizo con un trabajo de poquito, muchas veces decir que no, decirle costo político, decirle no al clientelismo, digamos, a la proliferación de esas expansiones, a veces, digamos, por intereses políticos que se producen, ir, digamos, ordenando y gestionando mejor los recursos. Ahora, fíjate, en la ciudad de Buenos Aires nos llevó 6 años pasar de 5 a 4, pero eso solito, nos permitió subir mucho más los sueldos docentes y que hoy no haya paros en el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires, que los chicos estén volviendo a la educación privada a la educación pública. Así que digo para que no desesperes, que a veces puede ser un poco lento, pero si uno avanza sostenidamente en un sentido, los cambios es la dimensión de una batalla cultural. La educación privada era como un refugio de la gente, de los empresarios, de los ciudadanos, frente a un Estado disfuncional. Hoy lo es.
¿no? Y eso es lo que tenemos que revertir, y creo que lo mismo la seguridad privada, ¿no? Entonces también ahí no está presente el Estado, ¿no? Y bueno, esas estructuras, digamos, la corrupción... La idea del Estado ha sufrido como una especie de simplificación perversa, ¿no? O pensamos que es malo o pensamos que es bueno, y no es así. O grande o chico. No, sí. Yo creo que, bueno, y creo que en el caso de Argentina uno tiene que plantear con sobriedad, digamos, ver caso por caso. Nosotros, por ejemplo, en el caso de YPF, Mauricio Macri ha sido muy contundente. Nosotros no vamos a reprivatizarla. Es una sociedad anónima, como sociedad anónima con participación de capital privado, está sujeto a un montón de auditorías, ¿no? O sea, YPF presenta sus balances, los balances los auditan algunas de las 4 empresas de contabilidad del mundo. Entonces, uno tiene, la verdad, que más o menos puede controlar, ¿no? Por ejemplo, los bancos públicos también, ¿no? Por la regulación de central, tienen sus balances. Ahora, Aerolíneas no tiene balances, no ha presentado balances. Esto es algo que es impresionante. Hemos gastado 20.000 millones de pesos en una empresa que no tiene balances. De lo que trascendió del informe de la auditoría, y con perdón a la gente que tiene verdulería o carnicería, da la sensación que están manejando los flujos, los fondos corrientes, los flujos de caja, como si se tratara de un almacén. Mira, yo lo he contado en muchos lugares, no sé si lo habré contado acá, cuando al presidente Lula le quiebra Varig, que era la empresa de aviación grande, la histórica, ¿no? Como las Aerolíneas de Brasil, y le van a pedir que la salve a Varig. Entonces Lula le dice, a ver, ustedes me están pidiendo que yo ponga plata del trabajador brasileño para financiar una aerolínea. Ustedes saben que en la aerolínea viajan los ricos. Sí. O sea, ustedes me están pidiendo plata de los trabajadores y los echó de la oficina. Y lo mismo, vale decirlo, lo hizo Pepe Mujica en Uruguay. Entonces, Aerolíneas es un absurdo del relato Nacan Pop, porque sacarle plata a los ricos, sacarle plata a los pobres para dársela a los ricos, ¿no? Y que además ni siquiera reciben nada diferencial en términos de servicio. Ahora, eso me parece que hay que hacer un análisis caso por caso, hay que hacerlo sin una visión ideológica, ver dónde se puede trabajar, está la gente, no está la gente, dónde no se puede, dónde no tiene sentido. Y construir consensos. Y construir consensos, pero me parece sobre todo gestionar con honestidad, gestionar con profesionalismo, si se puede. Yo, como siempre digo, yo fui presidente del Banco Ciudad 6 años, nunca el señor Mauricio Macri me llamó para pedirme que le dé un préstamo a alguien. Entonces yo pude trabajar, y si se puede trabajar, las cosas te irán mejor o peor, pero más o menos te van a funcionar. Eso es lo que hay que hacer en cada área del Estado, y la cosa se va a dar vuelta muy rápidamente. Gracias. Federico Sturzenegger, muchas gracias por esta conversación. Ahora hacemos pausa y está con nosotros Jorge Giacobbe. Calzados Bonifaz.